Muy buenos días a todos. En el día de hoy, la compañera Cintia Bernal y quien les habla Carolina Duré les estaremos presentando el artículo titulado Respuestas aberrantes de monocitos permiten predecir y caracterizar la infección por el virus del dengue en individuos con enfermedad grave. Este artículo fue publicado en la revista de Medicina Translacional en el año 2017 por John y colaboradores. A modo de introducción, el virus del dengue es un arbovirus de la familia Flaviviridae. La infección por este sigue siendo la infección viral más común transmitida por artrópodos en todo el mundo. Se estima que aparecen anualmente aproximadamente 390 millones de casos de infección por este virus. Aunque las tasas de mortalidad son relativamente bajas, la propagación de este virus ha llevado a una morbilidad significativa con una fuerte demanda de camas y personales en los hospitales, desviando así los recursos de otras áreas médicas. Existen 4 tipos de este virus: dengue tipo 1, 2, 3 y 4. En este gráfico podemos observar la evolución de la infección por el virus del dengue. Se presenta 3 fases. La primera fase es la fase febril, donde encontramos un aumento de carga viral, un aumento de la respuesta inflamatoria producida por el huésped y también un aumento de la permeabilidad capilar. La siguiente fase, que va de los días 4 a 6, es la fase crítica o defervescente. En esta fase se puede presentar shock, sangrado o falla multiorgánica. Tenemos un pico en la extravasación capilar, sigue presente la respuesta inflamatoria, va disminuyendo la carga viral y va apareciendo los anticuerpos. Y por último tenemos la fase de convalescencia o recuperación, donde aumenta la cantidad de anticuerpos y se ven ya disminuidos los demás parámetros que estaban alterados al inicio. Se debe tener en cuenta que no todos los casos van a presentar complicaciones y requerir hospitalización. Según la nueva clasificación, ya utilizada desde el 2009 de la Organización Mundial de la Salud, la infección por dengue se clasifica en dengue con y sin signos de alarma y en dengue severo. El dengue severo es aquel en el que se produce un escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos. Como habíamos comentado en otras exposiciones, la infección por el virus del dengue está asociado a translocación microbiana y esto hace que aumente los lipopolisacáridos en la sangre, lo que puede producir lo que se denomina una tormenta de citocinas. Como en estudios recientes se mostraron que los productos de translocación microbiana como el lipopolisacárido y otros marcadores estaban elevados en cuadros con dengue. Entonces esto hacía sugerir de que aparte de los factores virales, la tormenta de citoquinas también puede deberse a la elevación de estos lipopolisacáridos en plasma y a otros patrones moleculares asociados a daño. Entonces, la tormenta de citoquinas que se genera afecta la permeabilidad del endotelio vascular y se lo ha asociado anteriormente en otros trabajos a fiebre hemorrágica por dengue y al síndrome del shock por dengue, pero poco se ha estudiado aún asociándolo a la nueva clasificación de la OMS. Entonces podemos ver acá que los lipopolisacáridos que aumentan se unen a receptores y se desencadenan una cascada de señales, lo que se traduce en una superproducción de citoquinas proinflamatorias. Y esto es lo que genera, ¿verdad?, ese cuadro séptico o lo que llamamos también la tormenta de citoquinas. Existen varios ensayos que pueden diagnosticar la infección aguda por dengue. Sin embargo, ninguno de estos ensayos puede predecir la gravedad de la enfermedad.
Es por eso que estos investigadores se propusieron identificar biomarcadores como predictores de la severidad del dengue con respecto a la clasificación de la OMS 2009. ¿Cómo se realizó el estudio? Se llevó a cabo un estudio longitudinal en un periodo de 10 meses, que incluía recolectar muestras provenientes de 2 hospitales. Se incluyeron pacientes mayores a 14 años y que contaban con un diagnóstico confirmado de infección por dengue, ya sea por biología molecular, RT-PCR, o por la determinación del antígeno NS1 o la determinación de anticuerpos IgG e IgM. La muestra se tomó en 3 momentos de cada paciente: en la fase febril, en la fase de efervescente y en la fase de convalescencia. Se determinaron 20 marcadores. Estos marcadores incluían la determinación de citoquinas, quimiosinas y mediadores inflamatorios por las técnicas de Luminex o ELISA. En total se recolectaron 230 muestras en fase febril y fase efervescente, porque el objetivo era encontrar un predictor de severidad. Por eso se eligieron las muestras tomadas en esas fases. Estas muestras provenían de 141 pacientes en total y se realizó el estudio de correlación de los marcadores cuantificados y el desarrollo de la severidad de la enfermedad, ya sea dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. A continuación le presentamos los resultados y la discusión. En esta tabla podemos observar la comparación de los datos demográficos y clínicos de los pacientes con relación a la severidad de la enfermedad. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue severo. Se utilizaron pruebas estadísticas de comparación como la prueba de chi cuadrado para las variables categóricas y el test de Kruskal-Wallis para las variables continuas. Podemos observar aquí los valores P de significancia obtenidos. Por lo tanto, no hubo diferencias significativas entre todos los datos demográficos y los parámetros clínicos estudiados entre los 3 grupos de pacientes. Muy buenos días para todos. Continuando con la presentación de los resultados, aquí tenemos diferentes gráficos que se obtuvieron en la fase febril de la enfermedad, es decir, durante los primeros días de síntomas de dengue. Y vamos a ver en el eje Y los valores de concentración para cada uno de los marcadores, y en el eje X tenemos los 3 grupos de pacientes representados por diferentes colores. Verde mate para el grupo de pacientes que desarrolló dengue sin signos de alarma, que sería dengue leve. Color rojo para los pacientes que desarrollaron dengue con signos de alarma, y el azul los pacientes que desarrollaron dengue grave. Aquí el resultado más resaltante es para la interleuquina 18, ya que se ve un aumento notorio de las concentraciones de este marcador a medida que vamos entre los grupos y de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Estas diferencias entre los grupos que observamos acá fueron estadísticamente significativas, y la misma tendencia se observó para el EBP, que es la proteína de unión al lipopolisacárido, y el CD14 soluble, que van aumentando. Entonces, para poder visualizar mejor esto, elaboré una tabla en donde vemos los promedios
para cada uno de los grupos de pacientes y estos marcadores. Para la interleuquina 18 vemos entonces un valor de 250 picogramos por ml en el grupo de pacientes con dengue sin signos de alarma. Este valor casi se duplica en el grupo de pacientes de dengue con signos de alarma y llega a 1240 en el grupo de pacientes con dengue grave, y lo mismo ocurre con los otros marcadores. Entonces, otro resultado que se resalta es que es el del factor de crecimiento endotelial vascular. Aquí se observan también niveles más elevados en el grupo de pacientes con dengue grave. Aquí tenemos los resultados obtenidos en la fase defervescente, que es en un estadio un poco más avanzado de la enfermedad, y lo que se resalta aquí es el comportamiento para la interleuquina 18 y el factor de crecimiento endotelial vascular, que se mantienen constantes en esta fase, es decir que al transcurrir más días de la enfermedad siguen estando más elevados respecto a lo obtenido en el grupo de pacientes con dengue leve. Continuando con los gráficos, otro punto a resaltar es la disminución en las concentraciones de interleuquina 10 y la proteína inducida por interferón gamma, que es la IP10. Como vemos, se encuentran bastante disminuidos estas concentraciones en el grupo de pacientes con dengue grave, en comparación con los otros grupos. Aquí vemos otra forma de analizar los resultados obtenidos. En este análisis de Wilcoxon se obtiene este gráfico en el cual lo que se calcula es cómo varía la concentración de un marcador de la fase febril a la fase defervescente, y se halla un cociente, y a partir de ese valor se obtiene un fold change o un valor numérico que indica qué tanto cambió ese parámetro. Puede aumentar, para lo cual tendríamos una coloración verde más oscura que va disminuyendo en intensidad hasta volverse blanca, que representa este color más claro, una disminución del valor entonces en el transcurso de la enfermedad. Aquí tenemos la comparación entre el grupo de pacientes con dengue leve o dengue sin signos de alarma y el grupo de pacientes que presentó signos de alarma y dengue grave. Y vemos que la interleuquina 10 y la IP10 han disminuido su concentración en el transcurso de la enfermedad en un orden de dos veces disminuido, y esto se observó en ambos grupos. Otra cosa a resaltar es el factor de crecimiento endotelial vascular, para el cual tenemos un cambio de 5,2 veces. Pacientes con dengue grave y dengue con signos de alarma tenían valores de este factor de crecimiento aumentados. Por eso vemos el color verde más oscuro, y este aumento es de 25 en la fase febril a 132 picogramos por ml en la fase defervescente. Por eso vemos aquí este valor de 5,2. Entonces nos van indicando todos estos valores que estamos viendo qué marcadores pueden ser útiles como predictores y cuáles no. Y aquí tenemos el análisis ROC, que es un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica. Este método se aplicó en este estudio para poder determinar si estos marcadores tenían poder predictivo, es decir, si ayudan a predecir si los pacientes van a desarrollar dengue grave, dengue con signos de alarma o dengue leve. Tenemos la representación gráfica, donde se grafica la sensibilidad frente a la especificidad, y mientras más se desplace la curva hacia la derecha y hacia arriba, significa que el método es mejor,
y eso se ve a través del área bajo la curva. Mientras mayor sea el área bajo la curva, significa que el poder predictivo es mejor. Se adjunta un link de un video que explica mejor el análisis ROC para quien quiera verlo. Entonces, en la fase febril se observó que el CD14, el LBP y la interleuquina 18 son marcadores candidatos fuertes para predecir los cuadros graves de dengue, y durante la fase de efervescente solamente interleuquina 18 fue el marcador capaz de predecir los cuadros más graves. También se hizo un estudio para ver la relación entre el recuento de plaquetas y niveles de marcadores, ya que el recuento de plaquetas está muy relacionado con el progreso del dengue. Entonces, en este gráfico se ve los diferentes marcadores en la fase febril y de efervescente en dos grupos de pacientes: los que presentaron dengue leve o dengue sin signos de alarma y los que presentaron dengue con signos de alarma y dengue grave. Las barras que observamos aquí desplazadas a la derecha representan una correlación positiva y a la izquierda una correlación negativa. Las correlaciones significativas son solamente las que están de color rojo y celeste. Y vemos que para el factor de crecimiento endotelial vascular tenemos una correlación significativa acá, es una correlación positiva respecto al recuento de plaquetas, y aquí tenemos una correlación negativa para el CD14 soluble respecto al recuento de plaquetas. De hecho, un modelo de regresión lineal mostró que por cada aumento de 100 microgramos por ml de CD14 soluble tenemos una disminución en el recuento de plaquetas en 1.6 veces. Es decir que esto sugiere que el CD14 puede tener un papel mediador en la trombocitopenia de alguna manera. Llegamos a las conclusiones finales. La interleuquina 18 en la fase febril y de efervescente, así como LBP y CD14 en fase febril, son de mejor valor predictivo. El uso de biomarcadores de predicción puede ser de utilidad para el manejo de pacientes, sobre todo en caso de epidemias donde hay un alto número de pacientes, así como pudimos ver en la última epidemia en nuestro país hace unos meses. Y en estos casos es importante un adecuado manejo de los recursos hospitalarios.